Sean bienvenidos a esta primera lección del curso de Biología de 10º año de la sección 10.1 del CONET Cartago. Mi nombre es Carolina Serrano y estaré con ustedes este semestre para acompañarles en el curso. Para esta primera semana, pues ustedes debían de trabajar las páginas de la página 13 aproximadamente o de la 11 donde inicia la unidad hasta la página 35. En esta primera semana abarcaremos los temas del 1 al 5. Las páginas de la 11 a la 23 ustedes encuentran algunos ejercicios previos al tema. Estos ejercicios deben ser resueltos de acuerdo a su experiencia. Algunos les pedirán hacer algún tipo de investigación, otros simplemente serán de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen. Así que avancemos en este primer tema, esperando que usted ya tenga resueltos esos primeros ejercicios para conocer un poco más de esos primeros temas de la unidad. Como le decía, para iniciar el estudio de esta unidad, usted debía de resolver los ejercicios hasta la página 23. En la página 24 nos encontramos con el primer tema titulado Concepto de Biología y sus fines. Al hacer la lectura, pues usted encontrará el concepto de biología. Biología es una palabra que se compone de dos palabras griegas, bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado, siendo así la biología el estudio de la vida. Usted encontrará además en esa página 24 el propósito de la biología, 4 fines principales, que son los siguientes: conocer la constitución de la materia viva, estudiar la organización de los distintos seres vivos, identificar las funciones que realizan los seres vivos y seguir el proceso de evolución de las especies. El concepto de biología es muy importante, ya que además los seres humanos, usted y yo, vamos incluidos en ese campo de estudio de la biología. El tema número 2 lo encuentran en la página número 25. Ahí encontramos una reseña histórica de la evolución de la biología. Se les ha adjuntado en este video pues algunos de los retratos o fotografías que existen de estos científicos, ya que fue hace muchísimos años, y de una manera diferente que usted encuentre, además del texto que tiene en la página 25 de su antología, también un aporte un poco gráfico. Hipócrates es el primero que encontramos y a él se le atribuye como padre de la medicina. Aristóteles, pues dentro de sus aportes, el principal podría decirse, es que formuló el principio de que todos los organismos están adaptados al medio en que viven. Más adelante vamos a tocar el tema de la adaptación más a fondo. Teofasto es un griego, dice que él lo que hizo fue clasificar las plantas, por eso es que se le llama como el pionero de la botánica. También más adelante vamos a ver dentro de las ramas de la biología la botánica, que se encarga del estudio de las plantas. Galeno dice que practicó la disección de los animales. Francisco Redi afirmó que todos los seres vivos provienen de seres preexistentes. En el Renacimiento, dice, en el siglo XIV, hubo algunos artistas, pintores, escultores, que se encargaron de estudiar un poco lo que era la naturaleza, y ya sabemos que eso va incluido en la biología. Eso, pues, da paso a que se mencione, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Esa imagen que ustedes encuentran ahí, que tiene en el pie de la foto Renacimiento en el siglo XIV, pues se trata de una de las obras de Leonardo da Vinci. Encontramos también a Anthony Leeuwenhoek, que construyó pues los primeros microscopios, que fueron muy importantes para los siguientes avances en la ciencia. Robert Hooke se le da la atribución de haber descubierto la célula. De hecho, ustedes encuentran en su ontología que dice pionero de la biología celular. Él fue el que dio el término o el nombre de célula.
Carlos Linneo se conoce también como el padre de la taxonomía y él se dedicó a clasificar a los seres vivos, que podemos ver más adelante. Charles Darwin pues expuso sus ideas básicamente en su teoría de la selección natural, una teoría pues bastante importante a nivel científico sobre el origen de las especies o la evolución de las especies. Gregorio Mendel es el padre de la genética. Él se encargó de estudiar, de realizar algunos experimentos para verificar y comprobar cómo se heredaban las características de los padres a los hijos. Bueno, una vez que ya sabemos cuál es el estudio de la biología, que ya sabemos que estudia todo lo que son los seres vivos, hemos visto también un poco de la reseña histórica, pues vamos a ver también los niveles de organización de los seres vivos y este es el tema número 3 de su antología, que se encuentra de la página 26 a la página 28. En esta imagen pues usted encuentra un resumen, ¿verdad? De esos niveles que usted puede estudiar en su antología. Arranca desde los niveles abióticos. A significa sin y bio vida, entonces van a ser los niveles que no incluyen seres vivos. ¿Cuáles son esos niveles? Bueno, hablamos del nivel atómico. Ahí es donde usted encuentra en la imagen las partículas subatómicas que forman o dan origen a los átomos. Estos átomos se unen y forman moléculas. Las moléculas se unen y forman moléculas más grandes hasta llegar a orgánulos o organelas, como tal vez usted lo conoce de cuando vio niveles atrás el tema de la célula con su profesora. Estas organelas se unen para formar células y aquí entramos a los niveles bióticos. Bio significa vida, como lo habíamos visto al inicio. Así que de aquí en adelante, pues lo que vamos a encontrar son los niveles de todo lo que tiene que ver con los organismos meramente vivos. Las células se unen y si seguimos la flechita para formar tejidos. Los tejidos se unen para formar órganos. Los órganos se unen para formar aparatos o sistemas. Los sistemas se unen para formar los seres vivos. El conjunto de seres vivos que tienen características similares y que además se pueden reproducir entre sí es lo que se conoce como la especie. Esos individuos o organismos unidos en grupo se van a llamar población. Cuando se unen poblaciones de especies diferentes, pues pasamos a llamar comunidad. Por ejemplo, si usted se encuentra en un parque nacional con su familia, se encuentran ustedes, que son la especie de los seres humanos, encuentran árboles, diversas especies de plantas, de animales, de insectos, de aves. Entonces, eso en conjunto forma una comunidad. Cuando además de los seres vivos encontramos que también hay otros elementos que no tienen vida, como por ejemplo el aire, el suelo, pues encontramos que ya eso en conjunto se conoce como ecosistema. Y juntos, pues todos nos encontramos en un medio ambiente llamado biosfera. Bio, otra vez, significa vida. Entonces es esa capa o esa esfera donde podemos desarrollarnos los seres vivos. En la página 26, 27 y 28 se encuentra con mayor detalle cada uno de estos elementos o cada uno de estos términos que les he mostrado a través de imágenes en manera de texto para que usted realice la lectura correspondiente. La biología es una de las ramas más amplias de la ciencia porque incluye a todos los seres vivos y por ende pues debió dividirse para poder estudiar más a fondo ciertos seres vivos en particular. Por eso dentro de la biología vamos a encontrar las ramas. Entonces vamos a ir analizando una a una. Lo que más nos interesa es conocer cuál es el campo de estudio. Eso usted lo encuentra en la página 29 y 30 de su antología. Voy a ir en orden de las imágenes que usted tiene en la pantalla hacia la derecha de forma horizontal. La primera entonces es la botánica. La botánica estudia las plantas. La citología estudia las células.
La ecología es muy importante, estudia no solamente la estructura y función de los ecosistemas, sino también su relación. Entonces podemos estar hablando de qué función ejerce un colibrí como polinizador. Entonces hablamos del colibrí, de una flor, de una planta. Entonces esa relación pues la estudia la ecología. La evolución estudia las variaciones de los seres vivos a través del tiempo. La genética estudia todas las formas de cómo se transmiten las características hereditarias de los padres a los hijos, o sea, todo lo que tiene que ver con la herencia. La histología estudia los tejidos. La biotecnología, recuerde que bio significa vida. Cuando hablamos de biotecnología, hablamos de esa manipulación genética de los seres vivos. Recuerden que estamos hablando de las ramas de la biología. Para darles un ejemplo, en esta rama de la bioquímica, si usted se comió esta mañana una manzana, esa manzana dentro del organismo sufre una serie de transformaciones químicas para que el cuerpo pueda extraer los nutrientes que necesita y llevarlos a la sangre. Ese proceso, pues, es el campo de estudio de esta rama de la bioquímica. La micología se encarga del estudio de los hongos. La bacteriología, como tal vez usted se lo imagina por la palabra, estudia las bacterias. Por su parte, la virología estudia los virus. La citogenética es una rama compuesta. Vea que se compone de cito y de genética. Hablamos en la segunda rama de cito como el estudio de las células. Y la genética, hablamos de todo lo que tiene que ver con los genes. Por lo tanto, la citogenética estudia los genes en los cromosomas de la célula. La embriología estudia los embriones durante el embarazo y la microbiología, que también es otra rama compuesta, observe que se compone de micro, bio y logía. Si vamos de atrás hacia adelante, logía viene de logos, que significa estudio, bio, vida y micro, seres microscópicos. Por lo tanto, la microbiología se encarga del estudio de esos organismos microscópicos o muy pequeños a la simple vista.
Llegamos al último tema de esta semana. El tema 5 habla de las características de los seres vivos que usted encuentra en su antología en la página 30. La primera característica es la organización. Vimos en el tema número 3 cuál es la organización de los seres vivos, desde la parte abiótica, que es todo lo que tiene que ver con átomos, moléculas, partículas subatómicas que tal vez usted recuerda, como los protones y electrones, hasta llegar a la célula, donde arrancamos con ya lo que tiene que ver con los niveles bióticos de los seres vivos. Así que somos organismos sumamente complejos. Estamos formados por células, esas células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman los sistemas para dar así al ser vivo. Entonces esa es la primera característica, una característica muy importante. La segunda característica es la irritabilidad. La irritabilidad consiste en la respuesta que tenemos a ciertos estímulos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hace mucho calor, si hace mucho sol? Pues el cuerpo responde con sudor, por ejemplo. Si hace, por ejemplo, más bien mucho frío, pues el cuerpo lo que tiende es a temblar. Esas son características o respuestas a estímulos del medio ambiente. La tercera característica es la reproducción. Los seres vivos producen descendencia similar. Hablamos cuando vimos también la organización que los seres vivos que comparten características y se pueden reproducir se llaman especie. Entonces hablamos de la especie humana. Entre humanos nos podemos reproducir. Esa es una característica. El crecimiento es la cuarta característica. Nuestras células se multiplican y hacen que los tejidos crezcan. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos del crecimiento. La quinta característica es el metabolismo. Todas las características que ocurren dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo, se llama metabolismo. Entonces, tal vez ustedes han escuchado que hay personas que tienen metabolismos más rápidos o metabolismos más lentos. Cuando las personas intentan hacer alguna dieta o alguna estrategia para perder peso, entonces a veces decimos, pero ¿por qué esta otra persona come igual que yo y mantiene su peso, no se engorda? Pues tiene un metabolismo tal vez más ejercitado. La sexta característica es la adaptación. Los seres vivos pues tenemos esa capacidad de adaptarnos para sobrevivir a un ambiente. Nosotros pues podemos vivir en un clima frío, muy fresco, pero nos podemos ir también a vivir a un lugar muy cálido y el cuerpo se adapta a esa característica. Y la séptima característica, pues es el movimiento, es esa facultad que tenemos de desplazarnos de un punto al otro. Ese es el movimiento. Hay movimiento cuando hay un cambio de posición. Entonces, si estamos, por ejemplo, en una clase en el aula y ustedes deben salir al baño, atender una llamada y cuando regresan yo no estoy, simple y sencillamente por el hecho de que ustedes no me encontraron en el mismo lugar, saben que hubo un movimiento. Entonces, esa es una característica de los seres vivos que nos caracteriza. Con esto hemos llegado al final de esta clase virtual de la semana número 1. Les queda algunas asignaciones pendientes, por favor revisen cuidadosamente el cronograma de la asignatura que la encuentran por medio de la plataforma Moodle. Realicen la lectura también y los ejercicios que se presentan en antología en las páginas 31 a la 35. Son ejercicios de comprobación precisamente de lo que acabamos de estudiar. Y también, por favor, realice la lectura del tema 6 para la siguiente semana, que estará disponible a partir del lunes. Espero que haya sido de mucho provecho este espacio, este recurso que usted puede consultar a partir de este momento, en el momento que usted necesite. Sienta toda la confianza en realizar sus preguntas a través de la plataforma de Moodle, del foro de dudas o de mensajes. Les agradezco muchísimo la atención y feliz semana.